Soy Marta, estos no solo clásicos y hoy os traigo un vídeo un poco distinto a lo que os tengo acostumbrados porque vengo a hablaros de mis novelas gráficas favoritas. Serían muchísimas más que estas porque pensad que llevo leyendo novelas gráficas desde los 12 o 13 años, creo recordar, entonces habría muchas más, pero de entre las que tengo en casa, porque estoy organizando ahora mi estantería de novelas gráficas, de entre las que tengo en mi casa, yo aquí para poder enseñaroslas, mis favoritas serían estas. Empiezo por la primera, la número uno, la novela gráfica que más me ha gustado en la historia, en mi historia como lectora de novelas gráficas, que es esta. Lo que más me gusta son Los monstruos, de Emile Ferris. Esta obra tiene la característica de que su autora es una mujer de más de 50 años que nunca antes había publicado ninguna novela gráfica. Es de una calidad extraordinaria, tanto el dibujo como la propia historia. Voy a enseñaros algunos dibujos, algunas ilustraciones. Espero que se vean bien. Este libro en su momento me costó 34 euros o 35, creo recordar, y me pareció caro cuando me lo compré. Pero después de haberlo leído, voy a ver si os enseño alguna ilustración más, después de haberlo leído me pareció incluso barato, porque os puedo decir que para mí es la novela gráfica más espléndida que he leído. Nos cuenta la historia de una niña latina que vive en el Chicago de los años 60, en un suburbio, en un barrio pobre, tiene un hermano, del padre no sabemos nada, y su madre está muy enferma y es una enfermedad muy seria. Y en medio de todo este, digamos, cataclismo personal, su vecina aparece asesinada, y su vecina es superviviente del Holocausto. Entonces, digamos que la niña lo que la motiva a seguir adelante es descubrir quién es el asesino de esta vecina. La obra nos va mostrando quién puede ser el que ha llevado a cabo este asesinato, pero también es digamos, un viaje de autodescubrimiento de la propia niña que por motivos, nosotros podemos pensar lo que queramos, que no se gusta a sí misma, llamémoslo X, ¿no? Pero por el motivo que sea, cuando ella escribe su diario, porque ella tiene un diario en el que va dibujando y escribiendo todo lo que le pasa, cuando se representa a sí misma nunca se representa con una cara normal, es como que no le gusta su cara, se representa siempre con la cara de un monstruo. De hecho, os voy a enseñar una de las ilustraciones, la veis aquí. La historia es extraordinaria, es de una sensibilidad, tanto el dibujo como la propia historia en sí. Es tan bonita la historia, hay momentos, no sé, hay muchísimos personajes, hay momentos muy tensos en los que ella, por ejemplo, recuerdo el momento en el que baja al sótano y descubre una cosa, es como emotiva, con momentos de tensión, con crítica, con reflexiones. Para mí es la novela gráfica más espléndida que he leído hasta la fecha. Como estamos en el Black History July, estamos en julio y se celebra el Black History July, ya sabéis, una iniciativa que corre a cargo de Trotalibros, voy a recomendaros un cómic que podríamos enmarcarlo digamos en esta iniciativa, ¿no?, del Black History July. Es Aya de Yupugón. Los autores son Marguerite Huvet y Clement Oubrerie. Aquí lo tenemos, este sería el primer tomo y este sería el segundo tomo. Hay más tomos, pero estos son los dos que yo tengo. Nos cuenta la historia de Aya, que vive en Costa de Marfil en los años 70, en el barrio de Yupugón, de ahí el nombre de Aya de Yupugón en el título de esta novela gráfica. Y nos cuenta pues sus aspiraciones de convertirse en médico y al mismo tiempo pues vemos la vida de sus amigas. Una quiere ser madre y tener hijos, otra quiere casarse con un hombre que tenga dinero, otra quiere ser peluquera. Luego vemos también los conflictos de las mujeres de la generación por encima de Aya, de su madre, por ejemplo, ¿no?, de cómo todavía en el Costa de Marfil de la época los hombres podían tener más de una familia, cómo sobrellevaban este hecho las mujeres, cómo se llevaban los hermanos entre sí cuando eran de distintas madres, cómo eran las noches en Costa de Marfil. ¿Y por qué me gustó tanto a mí este cómic? Porque muestra un África diferente.
Yo creo que África, por lo menos para mí, es el continente, es el gran desconocido. He leído muy poca literatura africana y sé muy poco de la vida de los países africanos, quitando pues 4 como Egipto y demás, que bueno, uno sabe un poco más. Entonces, yo de Costa de Marfil no tenía ni idea y de repente muestran un país que está en un momento de ebullición, en un momento de cierta riqueza, y vemos moverse a esta gente por los barrios, por las fiestas. Es otra África diferente. No sé si tenéis la misma sensación que tengo yo, y es que solamente se nos enseña la parte de África que conviene a los intereses de quien sea, ¿no? Pero hay más Áfricas, ¿no? Y esta es una de las muchas Áfricas que hay contenidas dentro del propio continente, valga la redundancia. Otro de los libros que yo os quiero recomendar, otra de las novelas gráficas dentro de esta temática de mujeres que se buscan y se encuentran a sí mismas, estaría esta obra Intimidades, voy a leer el nombre de la autora, Lila Corman, que es la historia de 2 hermanas gemelas, hijas de inmigrantes que viven en el Lower East Side neoyorquino, a principios del siglo XX, 1910, 1912 creo recordar, y que luchan por su parte del sueño americano. Son 2 hermanas gemelas que toman 2 caminos muy distintos en la vida. Una regenta un burdel y la otra se dedica a hacer abortos clandestinos. Las vemos desde que son muy niñas, muy pequeñitas, viviendo pues en el barrio, luchando, o sea, con esa lucha interna entre el Nueva York en el que ahora viven y las costumbres de su país de origen. Y después las vemos creciendo y tomando sus caminos en la vida. A mí me resultó interesantísimo, la verdad, fue como un gran descubrimiento el de Lila Corman. Luego siempre me pasan estas cosas, me quedo muy fascinada con una obra y pienso, bueno, voy a leer todo lo que pueda de esta autora, pero siempre digo lo mismo, hay tanto que leer que al final fue lo único que leí, lo único que tengo. Esta la recomiendo muchísimo, me gustó, me pareció estupenda. Bueno, ahora llega un cómic que yo disfruté de una manera salvaje, sin que sea la gran cosa, porque no es como el primero que os mostré, el de lo que más me gustan son los monstruos. Este se titula La Perdida y es de Jessica Abel. Os voy a enseñar, mirad qué maravilla de cubierta, es súper preciosa la cubierta. A ver si os enseño algún dibujito por dentro. Este también es de dibujo bastante caótico, bastante lleno de cosas, bastante negro, digamos, ¿no? El fondo, si os fijáis, pero a mí me gusta mucho. Bueno, es la historia de una joven estadounidense de padre mexicano. El padre desaparece de su vida cuando ella es muy jovencita, pero ella idealiza la figura del padre y sobre todo idealiza México, que es el país del que procede su padre, ¿no? Entonces siempre ha soñado con ir a México, pero ella dice siempre, yo quiero conocer el México de verdad, el México profundo, sí, el México auténtico, no las partes que quieren enseñar a los turistas. ¿Qué ocurre? Que no tiene ningún tipo de cuidado y comienza a meterse en lugares muy peligrosos. Entonces la vemos. Yo creo que es una crítica que la propia autora se hace a sí misma, porque yo, en cierto sentido, por el apellido de ella, Abel, creo que puede ser su propia historia, porque además ella es de origen mexicano, y puede ser lo que a ella misma le haya ocurrido, no digo yo que no. Yo creo que es como una especie de crítica a lo mucho que romantizamos los países que no conocemos. Muchas veces poniéndonos en peligro por no tener cabeza para viajar por ellos. Me gustó muchísimo, la disfruté un montón, la leí 2 veces. Luego además, bueno, nada, no, iba a decir ya el final, Dios mío, a veces me pierde la boca. Bueno, es que el final me gustó mucho. Seguimos con protagonistas femeninas, en este caso el cómic se llama Aquel verano y las autoras son las hermanas Gillian Tamaki y Mariko Tamaki. Os voy a enseñar, mirad qué bonita la cubierta, qué preciosidad. Es la historia de una chica que va con sus padres a pasar el verano a una especie de camping, no es realmente camping, sí es camping, no tiene tiendas de campaña pero tiene bungalows, ¿no? Y es el sitio al que van todos los años, entonces ella ya tiene allí incluso una amiga que es de allí del pueblo. Bueno, se llama Último Verano porque es como el último verano de la infancia. Esta niña está en ese momento en el que ya va a ser adolescente, ya no es niña, y vive un verano especial porque de manera muy leve nos muestran pues, que los padres tienen problemas matrimoniales que pueden acabar en divorcio, por ejemplo.
ella tiene problemas con una amiga, le gusta mucho un chico que no se fija en ella porque es mayor que ella y la ve como una niña y se fija en otra chica que es muy atractiva. Hay una joven muy guapa que tiene problemas de embarazo y vemos el poco tacto con el que ellas enfrentan este hecho, ¿no? Esto que ahora se diría la poca sororidad, y me gustó mucho. Es una obra sobre el final de la infancia. Os voy a enseñar algunos dibujitos de dentro. Está dibujado todo no es negro, si os fijáis es un color azul, en diferentes tonos de azul. Os voy a enseñar, mirad qué bonita esta ilustración, por ejemplo. Es en diferentes tonos de azul y es precioso, precioso, es muy melancólico. Seguimos con mujeres y en este caso es Tillie Walden, que a mí me parece una autora fantástica, era jovencísima, 21 años creo que tenía cuando dibujó esta novela gráfica, se titula Piruetas. Es la historia de una patinadora que tiene que enfrentarse cuando ella ya tiene muy claro, o sea, ella no, la gente que la rodea tiene muy claro a qué se va a dedicar ella porque es muy buena en algo, pero ella no lo tiene tan claro, y es el despertar a la sexualidad de una niña que es lesbiana, porque la propia autora es lesbiana. Y entonces, aunque no es totalmente autobiográfico, sí que parte de hechos que a ella le han pasado en el momento en el que ella descubre que no es eso que se considera normal, y cómo se enfrenta a eso, cómo lo asume, cómo enfrenta el mundo una vez que ya tiene clara su tendencia sexual, y a mí me pareció maravilloso. Este probablemente sea de los libros que más he prestado en mi vida, porque a veces algunas alumnas se atreven a manifestar por primera vez que le gustan las chicas y lo llevan mal. Y hay veces que yo no soy psicóloga y pienso, qué bien hace, y lo he dejado muchísimo este cómic, qué bien hace escuchar a otras personas que han pasado por lo mismo que estás pasando tú. Y entonces por eso recomiendo mucho este cómic, lo he dejado infinidad de veces, fijaos, está nuevo. Y esto quiero decirlo, yo dejo muchos libros, a mí no me gusta dejar los libros, pero dejo libros a mis alumnos porque creo que es una muestra de confianza en ellos, y nunca han defraudado de mi confianza a ninguno, me lo devuelven tal cual se los doy. Y sin embargo he dejado algún libro a algún adulto que o no me lo ha devuelto o me lo ha devuelto hecho polvo. Entonces, eso quiero decirlo. Bueno, con la misma temática, el descubrimiento de que es lesbiana, tenemos Fun Home, una familia tragicómica de Alison Bechdel. Esta autora me encanta, esta autora me chifla. Esto sí es autobiográfica. Es la historia de... Esto que os voy a contar aparece ya en las 3 o 4 primeras páginas, ¿vale? Es la historia de una familia que tiene que ser perfecta, y tiene que ser perfecta por el que el padre quiere que sea perfecta. El padre sabe de decoración, el padre sabe de moda, el padre sabe de todo. Entonces, tienen una casa, una especie de casa victoriana extraordinaria, que el padre está, pero hasta la última puntilla de la última cortina la elige el padre, lo tiene todo perfecto, quiere que sus hijos también sean perfectos, tiene arranques muy violentos, el matrimonio no va bien, y esta chica está descubriendo en estos momentos de su vida su tendencia sexual, más que descubrirla, yo creo que aceptándola, digamos, ¿no? Y entonces empieza a fijarse en su padre, ¿no? ¿Por qué su padre es como es? Entonces vamos viendo, pues eso, la historia de toda la familia y cómo enfrentan un hecho muy trágico que ocurre. Seguimos con mujeres y seguimos con testimonios femeninos, en este caso Bonjour de Gabrielle Bell. Bonjour, que lo pronuncio fatal, yo no he nacido para pronunciar el francés, lo tengo claro, ni el francés ni el catalán, se me da fatal también pronunciar el catalán. Bueno, la autora es Gabrielle Bell, el título es Bonjour. Es una historia, esto sí que es una historia testimonial, porque es la historia de la propia Gabrielle Bell. Vamos viendo poco a poco sus episodios de ansiedad. Esto a mí me resultó muy llamativo porque yo descubrí lo que era la ansiedad con esta obra. Yo cuando la estaba leyendo digo, la ansiedad es eso, porque claro, la leí hace muchos años ya, y la ansiedad era esa palabra que uno utilizaba cuando está un poco nerviosillo, estoy ansiosa. Y realmente la ansiedad es otra cosa, ¿no? La descubres con esta obra. Habla también de sus relaciones sentimentales, habla de su angustia existencial, es decir, que es una obra como, yo diría que muy generacional.
creo que la gente de, a mí me pilla un poco más lejos, ¿no? Pero yo creo que la gente de la edad de esta chica, es decir, personas de entre 25 y 30 y pocos años, pueden sentirse muy identificados con todo lo que Gabriel Bell cuenta en esta obra, ¿no? Con la manera de relacionarse, que no es exactamente igual que cuando yo era más joven, exactamente con la ansiedad y lo mucho que afecta la vida moderna, la vida que llevamos a la salud mental. Está muy bien, ¿eh? Es una obra muy interesante. Bueno, ahora voy a hablaros de una de las novelas gráficas que más me sorprendieron. Esta me la habían regalado, nunca había oído hablar de ella y la verdad es que me quedé un poco fría cuando me la regalaron. Porque no sé, es que el dibujo no me decía nada en principio, ahora os explico. Me estoy refiriendo a Esclavos del trabajo de Daria Bogdanska. Os enseño la cubierta. Pues Daria Bogdanska escribe o dibuja y escribe aquí su propia historia. Daria es polaca y no tiene la situación en Polonia no está bien y ella decide trasladarse a Malmö, en Suecia, para mejorar su vida, conseguir un trabajo mejor, poder estudiar y demás. Se apunta a una escuela de cómic, pero se ve envuelta en una locura de papeles extrema para poder alquilar algo, para poder comprarse un coche, incluso para tener trabajo, o sea, cualquier pequeña cosa era una locura de papeles en Suecia horrible. Y esos papeles, todo ese papel, sí, esos papeles que, toda esa burocracia, digamos, la aplastaba. Y entonces decide ser camarera, empieza a trabajar, trabaja muchísimas horas y antes de darse cuenta, por eso se titula Esclavos del trabajo, Daria se da cuenta que para sobrevivir se ha olvidado de vivir. Entonces hay un momento en el que coge el toro por los cuernos y decide cambiar, decide que va a luchar por sus sueños, que ella ha ido a Malmö, ha ido a Suecia para poder ser dibujante de cómic y que lo quiere conseguir. Y empieza a trabajar en este libro y finalmente lo saca. Me gustó muchísimo. Mirad, el dibujo también es muy caótico. Yo llamo caótico a estos dibujos apretaditos, pequeñitos, todos con un fondo súper oscuro, bueno, o no el fondo, pero no sé, como con mucha mancha negra. Me parece como caótico al principio y la historia me tiene que enganchar mucho para que me guste. Esta es de las historias que me enganchó de verdad. Antes os estuve hablando de una serie de novelas gráficas por temática. La temática era mujeres que se encuentran, se buscan y se encuentran a sí mismas, o mujeres contando sus experiencias vitales. Ahora el siguiente grupo son novelas gráficas japonesas, o porque hay una que no es japonesa pero es de un extranjero que cuenta sus experiencias en Japón. Vamos a empezar por la primera. La primera sería esta, El rastreador de Jiro Taniguchi. No es la obra que más me gusta de Jiro Taniguchi, pero como la tengo aquí y las otras las leí de la biblioteca, pues quiero enseñároslas. A ver, tiene la grandeza que tienen las obras de Taniguchi. Mirad qué dibujo más limpio, ¿eh? Mirad, os voy a enseñar. Es maravilloso. A mí este es el tipo de novela gráfica que me gusta. Este tipo de dibujo, yo lo llamo dibujo limpio desde mi absoluta ignorancia, porque no sé cómo se llama este tipo de dibujo, pero es que da la sensación de que todo lo ves de una misma, o sea, en una pasada ves lo que está ocurriendo. Los que yo llamo dibujo caótico, tienes que fijarte mucho en cada viñeta para ver lo que está ocurriendo. Me da como una sensación, sí, eso, más caótica. Bueno, aquí nos encontramos con la historia de un tipo que está viviendo en la montaña, que se ha dedicado a escalar y que vive alejado del mundo, vive alejado de las grandes ciudades. Y un día recibe la visita de alguien que le dice que la hija de su mejor amigo ha desaparecido y él había prometido, cuando su mejor amigo murió en su presencia, pues había prometido que iba a cuidar de esa niña. Entonces no puede digamos, dar de lado a esa promesa que ha hecho y se aleja de la montaña en la que vive, porque vive allí, bueno, acompaña a gente, es como una especie de guía por la montaña, ¿no? Y se va a Tokio a buscar a esta niña y empieza a investigar y descubre pues quiénes son las amistades de esta niña, en qué ambiente se movía, qué es lo que ocurre, con quién está y dónde y por qué, y vamos viendo si puede o no puede salvarla. Pero es la historia como de un hombre muy honrado, muy decente,
que de alguna manera llega a la vida de esta niña cuando ella más lo necesita. Ya os digo que no es lo mejor que tiene Taniguchi, pero está muy bien, es muy entretenido. Esta es una obra muy rara, esta de la que os voy a hablar ahora, es una obra muy rara de la que hay hay como muchos volúmenes distintos y yo solamente tengo el primero. Me refiero a Emma non recuerdos de Shinji Kayo y Kenji Tsuruta. Os enseño, este sería la cubierta. Es una historia muy rara que transcurre en un barco donde un joven despierta en ese barco y se encuentra que tiene al lado una chica que lo está mirando. Empiezan a hablar y él descubre que esta chica es alguien muy especial porque es como que tiene el conocimiento de todo el tiempo en su cabeza, del pasado, del presente y del futuro, y vemos cómo va contando una serie de historias a él, que realmente es el receptor de la historia de esta joven, que tampoco sabe muy bien decir quién es, pero que ya os digo que en su cabeza está el conocimiento de todo lo que ha ocurrido. Es como que controla el tiempo. No, controla el tiempo no, porque vais a pensar que es como que lo puede parar, puede adelantarlo, no. Que sabe todo lo que ha ocurrido en el pasado, en el presente, pero incluso puede aventurar lo que va a ocurrir en el futuro. La historia de la que quiero hablaros ahora es preciosa, preciosa, preciosa. Se titula El último vuelo de las mariposas, de Kan Takahama. Mirad qué cubierta tan preciosa. Bueno, las cubiertas de todos estos libros son muy bonitas. En fin, son dibujantes, ¿no? Entonces lo hacen bien. Bueno, aquí nos cuenta la historia de las prostitutas a finales de la era Edo y principios de la Meiji. Las historias de estas prostitutas en los barrios rojos. Realmente nosotros seguimos, ¿no?, la vida de una de ellas, que es una vida triste y melancólica y que empieza a cambiar cuando llegan los holandeses al barrio rojo. Los extranjeros no siempre eran aceptados en Japón. Había lugares en los que no podían entrar, ni siquiera podían entrar en todos los prostíbulos tampoco, ni en todos los restaurantes, en fin, tenían lugares en los que sí se les admitía, ¿no? Entonces ella, esta prostituta, hay un momento en el que acepta a un primer holandés y vemos la historia a partir de ese momento, que vamos descubriendo quién es ella y cómo llegó a la situación en la que se encuentra. A mí me pareció una historia delicadísima, muy bonita. Mirad, voy a enseñaros algunos de los dibujos para que veáis qué maravilla. A mí este autor me parece pura delicadeza. Todas las cosas que he leído de él me han gustado muchísimo. Esta de la que os voy a hablar ahora es una de mis novelas gráficas favoritas. Se titula El libro de los insectos humanos y es de Osamu Tezuka, un autor que a mí me gusta mucho. Aquí tenéis la cubierta. Es la historia de una mujer que tiene la capacidad de absorber, casi a la manera de un vampiro, el talento de cualquiera. Entonces ella se va acercando a alguien y se va convirtiendo en ese alguien y va triunfando y le va robando además las propias ideas, le va sí, absorbiendo como el talento. Y entonces pasa por la vida de varios hombres y es uno de ellos el que quiere empezar a investigar realmente qué hay detrás de esta mujer que además hace tanto daño, porque se enamoran locamente de ella, porque claro, ella en el momento que entra en contacto con un hombre se convierte en ese hombre de alguna manera, son los mismos gustos, o lo llamaríamos personalidad narcisista, puede ser. Eso que acabas copiando al que tienes enfrente porque lo idealizas muchísimo y acabas copiando todo de él, yo creo que puede ser eso. Bueno, la cosa es que nadie sabe realmente quién es ella, nadie sabe realmente cómo es ella, porque lo único que se sabe es en quién se convierte cuando está al lado de alguien. Entonces es uno de sus examantes el que empieza a investigar quién es de verdad. Y lo cierto es que es una historia que no puedes parar de leer hasta el final, que es maravillosa, o sea, de verdad es digamos que no me sale la palabra, el misterio que tiene lo sabe desarrollar muy bien a lo largo de la historia, pues ya os digo, estupendo. Y luego el título es maravilloso, El libro de los insectos humanos. Obra maestra, para mí indiscutible, es El almanaque de mi padre, de Jiro Taniguchi. Jiro Taniguchi es el autor de El rastreador, que hablé de ella hace un ratito. Para mí esta es su mejor obra, El almanaque de mi padre. Es estupenda, es la historia de un hombre que tiene que volver es un hombre que ha triunfado y tiene que volver a su pueblo natal por la
la muerte de su padre, y entonces la vuelta a su pueblo natal le trae el recuerdo de quién es él, de quién fue su familia, de lo que vivió allí. Es como que le remueve todo por dentro. Los dibujos de Taniguchi siempre son, os lo digo, es que no tengo otra palabra porque no soy especialista en esto, yo los llamo dibujos muy limpios. Mirad qué maravilla, es estupendo, es muy melancólica, es muy triste esta historia, pero es preciosa. Quiero recomendaros ahora para el que es para mí el más importante autor de novela gráfica de terror, que es Junji Ito. Yo tengo aquí Black Paradox, aquí tenéis la cubierta, que es una historia bastante angustiosa, ostras, yo lo pasé muy mal leyéndola, Es la historia de un grupo de personas que se conocen a través de internet y quedan para suicidarse juntas. Parece ser que esto es una práctica que no es rara en Japón, que ha ocurrido en alguna ocasión. Ellos quedan para suicidarse, pero ocurre algo durante el proceso de suicidio, las cosas no salen como ellos esperaban y lo que ocurre a partir de ese momento es una cosa aterradora, horripilante, y que no es para leer por la noche, de verdad. Os voy a enseñar algunos de los dibujos. A mí me gusta mucho Junji Ito. Los propios dibujos dan bastante miedo. A ver si encuentro alguno de los que da miedo. Bueno, no, basta que uno busque algo para que no lo logre encontrar. Ahora os voy a recomendar una novela gráfica que para mí es extremadamente especial. Se titula ¿Quién es el 11º pasajero?, de Moto Hagio. Mirad la cubierta. Si ya es raro encontrar una autora mujer de ciencia ficción, no es tan habitual, estoy hablando no actualmente, quiero decir en el siglo XX, encontrar una autora de novela gráfica de ciencia ficción es más difícil todavía. ¿Qué nos cuenta aquí en quién es el 11º pasajero? Lo que nos cuenta es la historia de un grupo de personas que son encerradas en una nave espacial porque ellos quieren ir a la Universidad Interestelar, se llama, Universidad Estelar, no Interestelar, eso ya me lo inventé yo. Quieren ir a la Universidad Estelar, pero no puede ir todo el mundo, tienen que pasar una serie de pruebas. Y la prueba que tienen que pasar estos pasajeros es estar encerrados durante un tiempo en una nave de la que no pueden salir y que está orbitando alrededor de un planeta deshabitado. Y ocurren pues, una serie de cosas extrañas ahí dentro. Es buenísima esta novela, o sea, es fabulosa. De hecho, yo esta la recomiendo sobre todo para la gente que sabe leer ciencia ficción, que le gusta la ciencia ficción. Yo creo que esta novela gráfica es para ellos. Y luego, dentro de este último grupo, quería hablaros de Tono Haru, que es una novela gráfica de Lars Martinson. Lars Martinson, ya sabéis, no es japonés con ese nombre, pero nos cuenta la historia de cómo él llega a Japón cargado de ilusiones, enamorado del país y queriendo experimentar lo que es la vida en Japón porque ha idealizado el país. Y de repente llega como profesor de inglés a una escuela de Japón y pasan las semanas, los días, los meses y no conoce a nadie, no tiene relación con nadie, ni en la sala de profesores, ni fuera, e incluso de vez en cuando queda con otros extranjeros que, bueno, ya llevan más tiempo en el país y pueden llevar a algún japonés a la fiesta o a la reunión, pero es la soledad absoluta, la desilusión enorme que supone un extranjero que ha idealizado un país, como es Japón, ir a vivir allí y descubrir que nada es como se imaginaba. Es que, de hecho, la obra empieza como acaba. Cuando él se va, se lleva lo mismo que trajo, es como que no ha tenido ninguna experiencia más que una soledad absoluta. Los dibujos a mí me gustan mucho, mirad. Os voy a enseñar alguno más. Es la única obra que leí de este autor y me convenció bastante. Y ahora, para acabar, os voy a hablar de un grupo de obras, de novelas gráficas que no sé muy bien dónde encasillar, entonces bueno, las metí aquí todas juntas. Esta sería la primera, esta me encantó. Se titula Ladronzuela y es de Michael Cho. Michael Cho es de origen coreano, pero vive en... no sé dónde vive, pero no vive... vive en Toronto, vive en Canadá. Bueno, mirad qué maravilla de cubierta. Mirad por el otro lado y mirad los dibujos. Está todo dibujado en negro y rosa. Precioso. Ladronzuela es la historia de una chica que se autocontrola hasta tal punto que necesita una válvula de escape.
se autocontrola en el trabajo, se autocontrola en su vida, es como siempre lo deja todo. Ella sueña con ser escritora, ella sueña con muchas cosas que ha dejado aparcadas porque cree que no tiene talento, no tiene empuje para luchar, y se conforma con trabajos en los que además la menosprecian bastante, y aguanta, y calla y aguanta. ¿Cuál es su válvula de escape? Pues cuando ya no puede más con la ansiedad y con el estrés, entra en un kiosco y roba algo que apenas tiene ningún tipo de valor, pues una revistita o un cómic de algo. Un cómic, quiero decir, estos cómics de grapa que cuestan poco dinero. Bueno, no voy a contar más porque entonces ya cuento la obra entera, pero digamos que así es como empieza la obra, que es muy breve y se lee como en 1 hora aproximadamente. Yo la he leído un montón de veces, pero más que nada por los dibujos, porque me parecen, es que son preciosos, mirad qué bonito. Bueno, pues evidentemente ella no permanece así, si no, no habría historia. Hay un punto de inflexión y vemos cómo ella evoluciona, qué es lo que pasa a partir de ahí. De verdad que me pareció preciosa, ¿eh? Bueno, es que además la estética esta es como la que os enseñé del último verano, que está dibujada toda en tonos azules, pues está todo en negro y rosa. O sea, le da como un punto diferente. Es una novela gráfica muy bonita. Ahora os voy a enseñar una novela gráfica con la que lloré bastante. Es que yo con Paco Roca lloro siempre. Hay una que creo que se titula La casa, que la saqué de la biblioteca, que es la historia de unos hermanos que van al pueblo porque su padre ha muerto y entonces no saben muy bien qué hacer con la casa, y surgen pues las rencillas entre los hermanos, van teniendo recuerdos del pasado, del tiempo pasado en la casa, de sus padres y demás, y yo también lloré con esa historia un montón. Me emociona mucho Paco Roca. Arrugas es una historia muy triste, de un grupo de ancianos que están en una residencia. Uno de ellos tiene Alzheimer. Mirad, voy a contaros una cosa que es muy graciosa, porque mi librero me contó que cuando... ¡Ay, madre mía! Esto no sé si será muy indiscreto. Bueno, es una tontería. Mi librero no creo que me escuche, pero bueno, mi librero me había comentado que hay páginas aquí que están completamente en blanco. Veréis, son páginas que están en blanco porque lo que representan es la mente de ese personaje que tiene Alzheimer. Bueno, pues una persona vino para devolverle el libro pensando que es que tenía el libro, pues estaba mal impreso o algo y que le faltaba parte del dibujo. Bueno, la historia es muy bonita, es la historia de unos ancianos. Es que es muy triste la vida de los ancianos. Depende del país también, ¿no? Pero como a veces parece como que estorban después de haber trabajado toda la vida por la familia, por sacar adelante, bueno, en fin, y llega un momento en el que parece que estorban, y los ves algunos que están solos en las residencias y no reciben la visita de ningún familiar, y luego ya cuando eso pues se une a pues enfermedades y demás, como el Alzheimer, que debe ser terrible. Bueno, la recomiendo muchísimo, es una preciosidad. Pero es que Paco Roca es una maravilla de verdad de autor. Os enseño ahora una de las obras más espléndidas, de las novelas gráficas más espléndidas que yo he leído, es Filmish, un viaje gráfico por el cine, de Edward Ross. Mirad la cubierta, y es exactamente eso, un viaje a lo largo del cine. O sea, te va explicando cómo se va desarrollando el cine, tipo de planos, temática, etcétera, pero a través de un cómic. Y es fabuloso. Este se lo recomiendo a cualquier amante del cine. Yo soy una loca del cine. Te habla de directores, de actores, de eso. Es el cine, es la historia del cine, de cómo ha ido evolucionando. Maravilloso. Esto es un 10 para mí. Aquí viene una de estas novelas, es de Matthias Lehmann, La favorita. Voy a enseñar la cubierta. Es una de estas novelas gráficas que a mí me retrotraen al mundo gótico, porque transcurren en una gran mansión gótica donde una pobre niña vive encerrada con su abuela y con su abuelo. La abuela es como la madre de Psicosis, es una cosa terrible. Y uno de los temas que trata es el tema de la identidad sexual. Hay un giro al final que es brutal, o sea, no puedo decir ni en qué sentido gira ni nada para no destrozaros la lectura. Para mí esta es una de mis 10 novelas gráficas favoritas de todos los tiempos. Es que es maravillosa porque crea como una tensión muy de novela gótica a lo largo de toda la historia. A mí me encantó, ya os lo digo. La favorita, de Matthias Lehmann. Y ahora dejo para el final mi
número 2, dentro del top 3 de mis novelas favoritas. La tercera no está aquí, pero como grabaré dentro de unos meses otro sobre novela gráfica, pues igual ya me la compre para ese entonces. Por ahora solamente os estoy hablando de novelas gráficas que yo tengo. Pues la primera era la que os dije de lo que más me gusta son los monstruos, y mi segunda novela favorita es esta. Me refiero a Paciencia, del grandísimo autor Daniel Clowes. Daniel Clowes es autor de la obra, la novela gráfica que marcó mi adolescencia, que es Ghost World. No la tengo, os pondré por aquí una foto. Hay incluso una versión cinematográfica que está bastante bien, sin llegar a la altura del cómic. El cómic es un 10 absoluto. Bueno, pues para mí Paciencia, mirad qué cubierta más bonita, es aún mejor. Es una novela gráfica tan alucinante, es una historia de amor, pero no de amor al uso, ¿vale? La historia es la siguiente. En las 2 primeras páginas te vas a encontrar lo siguiente. Un hombre llega a su casa y se encuentra con que su mujer ha sido asesinada y lo culpan a él. Entonces, para que la policía no lo pille, escapa. Está devastado porque ama a su mujer profundamente. Así que va a la universidad a pedirle ayuda a una persona que sabe que ha estado trabajando en máquinas de tiempo para que lo lleve al pasado y así poder evitar el asesinato de su esposa, que claro, lo culpan a él, y como lo culpan a él, la policía ya no sigue buscando al culpable, entonces él no sabe ni quién puede ser el culpable, ni por qué la han matado, ni nada. ¿Qué ocurre cuando él viaja al pasado? Cuando él viaja al pasado, lo que ocurre es que va conociendo a su mujer, a la que es su mujer asesinada, en diferentes momentos de su vida. Y la va conociendo en momentos muy tristes, en situaciones muy duras por las que ella ha pasado y que no le ha contado porque se avergüenza de esa parte de su vida. Y entonces vemos cómo ese hombre, descubriendo de verdad a la mujer con la que estaba casado, se enamora aún más de ella. Es que es emocionante, es bonito, es raro, Daniel Clowes es una explosión de color. Os voy a enseñar. Los anteriores casi ninguno tenía color. Mirad este es una explosión de color, porque además los colores no están como ni matizados, no es como el color puro y duro, o sea, el amarillón ahí fuerte, el rojo, el verde, es una explosión de color. Este es el número 2 de mis novelas favoritas, de mis novelas gráficas favoritas. Bueno, el vídeo ha quedado larguísimo, espero que tengáis mucho material. Es imposible que no encontréis alguna novela gráfica que os encante o que os guste por lo menos. Bueno, en definitiva, dadle una oportunidad a la novela gráfica. Espero que algunas de las que os he nombrado hoy aquí, de las que os he hablado, os hayan interesado. Muchísimas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima. Chao.